Hola gente, aquí Dani resumiendo de nuevo, y si a ti te gusta cuando una voz humana, y sobre todo sexy, te narra los manguas, entonces quédate aquí y suscríbete boca abierta. También anda a seguirme a Instagram para saludarte. ¡Escribe para saludarte, bobo! El día de hoy te traigo una historia en un mundo casi como el de los Pokémon, con monstruos y superhumanos, pero también hay streamers, como nuestro prota, que a pesar de ser una persona normal, se putea a estos monstruos en busca de venganza. Pero hasta ahí, no te hago más spoiler. Quédate aquí si te interesó, o si no, deja tu like y ábrete de aquí. Ah, cierto, y para la siguiente parte los requisitos son 1000 likes, o muchos comentarios por aquí abajo pidiéndola. Eso creo que es todo, vamos con el resumen. La historia comienza en una Corea donde ser atacado por monstruos ya era tan normal como que te roben en Guayaquil. Nuestro prota se llama Kang, es un joven camarógrafo de un streamer. Pues sí, como en nuestro mundo, aquí también existen los streamers, pero estos son un tanto peculiares, ya que ellos no transmiten IRL, videojuegos ni nada de eso. Ellos transmiten mientras están cazando monstruos. En este mundo hay personas que son superhumanos y que pueden tener superpoderes. Todos estos laburan o bien sea de cazadores o de streamer de monstruos, en donde los civiles normales sin ningún poder especial los miran y apoyan con donaciones y reacciones, tal cual como lo conocemos en nuestro mundo del stream, pero este con un nicho un tanto distinto. Nuestro prota era un humano normal y por eso se dedicaba a grabar a alguien que sí era un superhumano. Este sujeto se llamaba Ian, y en ese momento se encontraban en una cacería. Para ir a estas cacerías los streamers no podían ir solos, tenían que llevar a algún cazador porque era demasiado peligroso, y en ese momento empezaron a transmitir la cacería de ese día. Ian no era un streamer exitoso, por eso hacía cualquier cosa para ganar seguidores y audiencias. Por eso esta vez había invitado a una amiga a su stream. Ella es Haneul, muy bonita por cierto, pero solo es un dibujo pendejo. Así que Haniul prometió hacer un baile hot mostrando las tapas para que no se vayan los pajines, los viewers. Además, Ian anuncia el objetivo de caza para ese día. Se trataba de un Anisimian. También enfoca que alrededor no había ningún cazador, que tan solo estaba Haniul y el prota. Los monstruos se clasifican por niveles, o mejor dicho por estrellas, y este Anisimian era de una sola estrella. Pero el reto o estupidez que iba a hacer este idiota era derrotarlo él solo, sin la ayuda de ningún cazador. Todo esto para llamar la atención de los viewers. Cabe recalcar que un streamer tiene poderes, pero aunque sea un monstruo de una estrella, sería demasiado difícil un combate 1 a 1, ya que muy pocas personas lo habían logrado, y esas personas eran superhumanos muy fuertes. Escuchando esto, Kang estaba preocupado por las pendejadas de Ian, o sea, el baile de Haniul ya era demasiado. Ahora iba a cometer una estupidez que los pone en peligro a todos, así que trató de hacerlo entrar en razón, advirtiéndolo que ni siquiera están en un terreno apropiado para luchar con un Anisimia. Pero a Ian esto le chupa un huevo, y mejor lo regaña diciéndole que su trabajo es grabar y que cierre el orto. Palabras más, palabras menos. Los superhumanos tienen superpoderes de acuerdo al elemento que sea compatible. En este caso Ian tenía el poder de fuego, por eso rápidamente hace una carga de energía tipo Kamehameha y ataca al Anisimia. Este pobre chango que nada más estaba durmiendo ahí y le vienen a cagar el palo. Los espectadores estaban asombrados y muy activos en el chat. Ian pensó que con eso era suficiente y festejaba su hazaña frente a sus seguidores, pero no fue así, y en eso el prota lo advierte, y es que el Anisimian no sufrió mayores daños y salió a putearse a este pendejo. Ian logra esquivar el primer golpe, y el segundo lo recibió Haniul, un golpe lo suficientemente fuerte para mandarla a la mierda por Fishfika. Este cobarde de Ian sabe que están jodidos. En eso usa al prota como cebo y rápidamente escapa en su auto. Los viewers se burlan del cobarde de Ian, pero ahora ¿quién ayuda al prota? Él estaba aterrado, ahora que se supone que haga un civil normal contra un Anisimian. Recuerda momentos de su infancia y que su padre le había dicho que Dios lo cuidaría durante toda su vida. Todo esto mientras intentaba escapar del monstruo. No quería terminar a manos de un monstruo y seguía pensando en lo que le dijo su padre. Y sí, en eso apareció frente a Kang una ventana emergente flotando. Era una tipo notificación, que decía que tenía un espectador mirándolo. Pero no era gente de su stream, lo estaba viendo un dios, y es por eso que cuando entra dicho dios al stream, Kang adquiere fuerza y poder, lo que lo ayuda a esquivar los ataques de la Anisimian. En eso pudo saltar muy alto, sobrevolando al monstruo, y de su cuerpo emanaba una energía azul. El prota no sabe ni qué pasó ni cómo hizo eso, pero no era momento para buscar explicaciones. Kang sabe que no puede seguir esquivándolo a la Anisimian, y que tiene que atacar. Recuerda que en su mochila llevaba unas cuchillas grandes y una pala, que eran parte del kit de defensa que siempre llevaban a las cacerías. Distrajo al Anisimian con una flecha para poder golpearlo directamente en la cabeza, pero el golpe no fue efectivo, y el Aniwon iba a responder con una enorme roca.
El prota de ninguna manera quería que su vida terminara a manos de una bestia. El dios que veía al prota le manda su apoyo, lo que le dio un poco más de habilidad a Khan, y fue a enfrentarlo. Logra quedar en una posición favorable para liquidarlo, y le mandó una de esas cuchillas por el ojete, así. Y para finalizar se la enterró en el estómago derrotando a la Nisimian. La cámara de stream seguía transmitiendo y había captado toda la pelea. Los espectadores, ellos sí gente normal, estaban asombrados que un sin poderes derrotó a un Nisimian él solo, mientras que el Teo espectador, o sea el dios, estaba muy satisfecho por la pelea presenciada, por lo que comparte el stream con un amigo, o sea otro dios, así como lo deberías hacer tú, así que comparte este video y deja tu like boca abierta. En fin, luego llegó otro y ya eran 3 Teo espectadores, 3 dioses. La cosa era que a medida que aumentaba el número de dioses, el prota se hacía más fuerte o poderoso, y tenía más habilidades. Bien, ahora abrimos la Pokédex del prota, o mejor dicho la Monster Dex. En este libro el prota tenía apuntes de todos los monstruos. El Nisimian era un monstruo simple, de una sola estrella, un tipo mono gigante, pero en sí no era nada especial. Esta era la mejor presa para los novatos, para novatos con poderes, pero nuestro prota era un distinto. De regreso al stream, la gente estaba muy anonadada y muy activa en el chat. Ni el mismo Khan entiende qué acaba de hacer, lo empezaron a compartir todos en sus perfiles. El prota se da cuenta que todo fue transmitido y que incrementó el número de espectadores 4 veces más. El prota estaba aclarando lo que pasó con sus viewers, con los que vieron todo y con los que recién llegaban. También expone la situación del cobarde de Ian, y que apenas lo encuentren iría preso, ya que dejar a un civil normal a su suerte con un monstruo era un delito muy grave. También le preguntan por Haniul, si sigue viva. El prota apagó la cámara y fue a verla. En ese momento llegó el equipo de rescate. Le preguntan si estaba bien. Khan humildemente dice que sí, que había tenido suerte. Pero en eso los del equipo de rescate tenían cosas que hacer. Y es que los monstruos al ser derrotados no mueren, a menos de que se les extraiga su núcleo de poder. Eso mismo que existe dentro de los cuerpos de los monstruos es un material desconocido que es el origen de la vida y la fuerza de ellos. Si no lo hacen, en cualquier momento puede recuperarse y despertar de nuevo a putearse a todos otra vez. El prota estaba filmando todo. Esto era una buena oportunidad para su stream. El equipo también estaba atendiendo a Haniul, que aún seguía viva, pero en ese momento aparece otro monstruo todo asqueroso y morado. Se trata de un Undertox. Abrimos la Monster Dex y vemos que el Undertox es un monstruo de una estrella que controla las toxinas letales y el veneno. Se esconde debajo de las personas heridas, envenenando a los humanos que llegan a ayudarlos. Un monstruo que lo que no tiene de simpático lo tiene de astuto y feroz. La debilidad del Undertox es el fuego. Este mismo ya había envenenado a Haniul y a un rescatista. Los demás aterrados comenzaron a recoger sus cosas y lo más importante, el núcleo de la Nisimian, siguiendo todos el protocolo para escapar. El prota sabía cómo atacar y debilitar al Undertox, y así salvar a Haniul y al rescatista, y era el fuego. El Undertox no soportaba el fuego, así que el prota con un lanzallamas logra alejar un poco al Undertox, y luego con un extintor se abre camino entre las llamas para rescatar a Haniul. Todo esto mientras lo transmitía en una cámara tipo GoPro en su hombro. Khan valoraba mucho la vida humana y además este sería una buena oportunidad para establecerse como un monster streamer. Además, él quería tomar venganza por su familia, ya que hace un tiempo murió a manos de un monstruo superpoderoso que como camarógrafo nunca lo iba a lograr, pero ahora iba por buen camino. Bien, cuando el Undertox se siente acorralado, suele tomar 2 decisiones, que es abandonar a su presa y escapar, o usarla ese cuerpo para dar la última batalla. Y pues este eligió la segunda opción. Haniul iba a atacar al prota. Él sabía que ahora ella tiene la inteligencia de un monstruo, pero al final del día sigue siendo una civil normal, por lo que al prota no se le complicó derrotarla de un putacísimo con el extintor. Mientras tomaba al rescatista, Haniul nuevamente se levantó. El monstruo aún quería batallar, pero lo pensó mejor y escapó de ahí. ¡Qué asqueroso! ¡Ya! Al final Khan pudo rescatar a los dos. Seguían vivos ya que el fuego había neutralizado el veneno. En eso Khan despide a su público y también da la noticia que ya no habrían más stream de Ian, por lo que pronto lo verán en las noticias detenido. Es por eso que ahora cambiaría el nombre de la cuenta a El Chico Camarógrafo, y se llevaría toda la audiencia de Ian. En su interior el prota estaba contento ya que sabe que es el punto de partida para su venganza. La gente comenzó a compartir su perfil y aumentar sus seguidores. Además, también se le unió otro dios, y ya eran 4 Teo espectadores. Khan había sido llevado al hospital para revisarlo, pero él se encontraba bien, así que fue inmediatamente dado de alta. Al salir Khan volvió a aprender stream, pero se dio cuenta que afuera en la entrada del hospital estaba rodeado de reporteros, así que apagó el stream y escapó por la puerta de atrás. Cuando llegó a su casa la encontró toda destruida. Mejor dicho, todo el vecindario había sido atacado por un monstruo. El prota estaba cansado de todo esto y muy frustrado. En eso, como no había acción,
Uno de los dioses se aburrió y se fue. Quedaban solo 3, y el prota sintió que disminuyó su fuerza. Por eso, sabe que para ganar más telespectadores debe haber más combates, y por ende pasar a la historia como muchos personajes, como Siegfried, quien se volvió inmortal después de matar un dragón, o Perseo, quien fue quien mató a Medusa. Pero en eso llegó un tipo diciéndole que debe escapar de ahí, que el lugar no era seguro. Pero al ver al prota lo reconoció inmediatamente, sabe que es el chico camarógrafo, que estaba viral en ese momento. Este tipo es un streamer muy reconocido, se llama Joseup, y estaba en plena transmisión. En eso muestra a sus seguidores con quién se había encontrado, pero luego pausó su stream con una publicidad para hablar con el prota. Fuera de cámara, Joseup tenía otra actitud, era arrogante y patán. Le pregunta a Khan si acaso estaba ahí para combatir monstruos, pero el prota no estaba de buen humor, y le dice que no y que se abra la verga. Joseup se sintió muy ofendido y empezó a insultar al prota diciéndole que acaso no sabe con quién estaba hablando, que sepa su lugar, porque al final del día sigue siendo un sin poderes. El prota al parecer consiguió fastidiar a este idiota, pero lo que Joseup no sabe es que mientras su stream está en una pausa publicitaria, el prota había dejado encendido su stream apenas se dio cuenta quién era el que vino a pelarle el garrote. Fue una buena estrategia para cancelar a Joseup y también para robarle un par de viewers. Joseup se dio cuenta que la situación lo estaba comprometiendo, así que decidió ir por el monstruo que atacó la aldea para así recuperar su audiencia y estatus, si se puede decir así. Khan le pregunta si lo iba a hacer solo, a lo que Joseup muy arrogante responde que está seguro, ya que el monstruo es demasiado inferior a sus poderes. Así que el prota también iba a hacer lo mismo. Se puso a buscar al monstruo, y una vez que lo encontró, empezó a transmitir lo que sería la cacería. Pero el entrometido de Joseup apareció y de una descarga eléctrica derrotó a la Anisimian. Lo que él no se dio cuenta era que venía otro desde arriba, y aunque no le conectó ningún golpe, con solo un escombro de los muchos que salieron volando fue suficiente para noquear a Joseup. Era el turno del prota, su oportunidad de sobresalir. Sabe que debe esquivar y llevarlo a un lugar cerrado. En eso sale corriendo a toda mierda y lo lleva hacia una iglesia. Luego de un momento, Joseup estaba recobrando la conciencia, pero el muy cabrón del prota ya se había madreado a la Anisimian. ¿Cómo lo hizo? Pues una vez encerró al chango, lo atacó con múltiples estacas. Le clavó una en su ojo, quitándole un tanto de su visión, para tomar la cruz de la iglesia y atravesarlo verticalmente. Un cabrón el prota. En eso llegó Joseup, pero ya todo estaba hecho. El prota revisaba sus estadísticas y había subido demasiado por este combate. Esto llenó de envidia a Joseup, y se excusa diciendo que él había bajado la guardia, si no se había puteado a los dos Anisimian. Pero para decidir quién es el mejor, lo invita al prota a una cacería de colaboración, que sería con la streamer de monstruos más dura del país, Kim So-jung. El prota y los dioses estaban intrigados y querían conocerla, así que el prota acepta su invitación. Al otro día, el prota llegó al lugar. Era un aeropuerto abandonado, y ahí estaba Joseup, que lo llevó donde Kim a presentarlo. El prota al ver a Kim quedó asombrado. Ella estaba volando. Podía usar tan libremente un superpoder que requiere mucho poder mental. Definitivamente ella es una distinta. Kim también había oído hablar mucho sobre el chico camarógrafo, y quien no si era la tendencia del momento, así que le da la bienvenida. Les explica cómo se llevaría a cabo la cacería, y que duraría 2 días y 3 noches. Esto a Joseup al parecer le tomaba de sorpresa, pero el prota, bien arrecho, dice que para él estaba perfecto, y que no la defraudaría. Los dioses interactuaban también y estaban contentos con esta colaboración. Bien, luego de 2 días de cacería, estos 3 se preparaban para el último día. En eso Kim le ofreció a Khan formar parte del ejército junto a ella, pero el prota la rechazó diciendo que lo suyo era el stream. Aunque Kim intentó convencerlo, no lo logró. En esto ya era el momento de dar las indicaciones y el plan. La misión era erradicar un grupo de 100 Bufrufs, que son unos búfalos cuya habilidad es el arte de bufear a sus compañeros. O sea que ellos tienen superpoderes pero no lo pueden usar para sí mismos, sino para fortalecer a sus compañeros o fortalecer a uno de ellos con todas las habilidades y hacerlo un super Bufruf. Bien, el prota, como sabe mucho de monstruos, propone un plan para atraerlos y obligarlos a fortalecer a solo uno de ellos, y así acabar con los demás. Pero Joseup lo interrumpió antes de que pudiera concretar la idea, diciendo que era un mal plan, y mejor deberían atacarlo a larga distancia, y como él y Kim sí tienen superpoderes, ellos se cargarían de todo. El prota dijo que bueno, no tenía problema con eso, y decidió seguir solo por su cuenta. Se colocó su cámara y arrancó un pedazo de avión para usarlo de escudo y camuflaje. Mientras tanto, Kim y Joseup estaban tratando de controlar a los búfalos que ya estaban bufeados, hasta que ellos consiguen bufear a uno solo y fortalecerlo mal, siendo este un Bufruf enorme, todo endemoniado, pitudo y negro. Pero bien, ellos tenían que lidiar con eso. Por otro lado, el prota planeaba cómo atacar. Los búfalos estaban siempre mirando al suelo, y aparte eran medio ciegos. El prota sabía esta data, y por eso iba a atacar de esta forma. Una vez que se acercó lo suficiente, atacó por sorpresa a este Bufruf,
y aunque le quitó lo cachudo, el golpe no fue tan letal para liquidarlo, así que tuvo que esquivar para rematar de nuevo y sacarle su núcleo. El prota sabía que las formas de romper el núcleo del Buffruff es con superpoderes o con ataques directos como este. Fue ahí que el búfalo enorme bajó su poder, pero el cambio fue mínimo. A ese ritmo no podría acabar con todos a tiempo, y el enorme Buffruff llegaría a su límite, y sería imposible derrotarlo. En eso recibe algo de lo que tú también deberías dejar por aquí abajo, una donación. Es una donación por parte de los dioses. Salió una pala del cadáver del Buffruff que mató hace rato. Esta misma era muy pesada y aunque el prota no sabe aún para qué le servirá una pala, la usa para atacarlos en conjunto con su forma de atacar camuflado. Quedó asombrado el prota, la pala era demasiado efectiva. Era una Sacanucleus 3000, lo que le facilitaría la tarea al prota. Él estaba resacado con esa pala, cargándose búfalos como Kamal, lo que provocó que el Buffruff endemoniado disminuya poco a poco sus poderes, hasta que se desintegraron de nuevo, y quedaron en los búfalos bufeados que eran en un inicio. Ellos iban a hacer el último ataque, pero llegaron los refuerzos, el equipo de rescate y 2 superhumanos más, uno con poder de fuego y otro con poder de hielo. En ese momento sucedió lo increíble, lo impensado. El ambiente se llenó de un ruido muy agudo, y en eso todos fueron atacados por una ráfaga de espadas doble filo. Al prota lo invadieron recuerdos de su niñez en ese momento, cuando en un día tranquilo se escuchó el mismo sonido no deseado, y llovían espadas del cielo, evento donde perdió a su padre y a su hermanita pequeña. Todo esto ocasionado por un monstruo de 5 estrellas que nunca había sido asesinado, un fantasma que nunca pudo olvidar. Era el temible New Blade, el monstruo de espadas. Los dioses y viewers del stream se despedían del prota anunciando su fin, pero el prota estaba sonriendo. Él había esperado este momento toda su vida. Toda su preparación había sido con el objetivo de vengar a su familia derrotando a New Blade, y sin pensarlo se lanzó a pelear contra él. New Blade se defendió y lo contraataca con múltiples dagas hacia el prota. Las espadas estaban lastimando al prota, pero el sentimiento de tener que vengar a su padre y a su hermanita lo mantenía en pie. Se puso romántico el prota. Él había hecho un sinnúmero de simulaciones de cómo acabar con New Blade, así que no tenía reparo, estaba resacado el prota. Sabe que New Blade incrementa el número de espadas según los enemigos que tenga. Por eso es que enfrentarlo uno contra uno ya es otra historia. Los ataques de New Blade eran muy rápidos y con suerte lograba esquivar algunos. No se da por vencido y logra acercarse, logra golpearlo directamente con la pala, y se da cuenta que sí hizo algún efecto y le causó daño. Por alguna razón New Blade no quiere seguir luchando y comienza a huir, pero antes que lo pueda hacer, llegó el entrometido de Yuseub a querer llevarse la atención de todos. Él decía poder derrotar a New Blade con su electricidad porque decía ser el indicado de cargarse un monstruo de 5 estrellas. Pero estaba cometiendo un error pendejo. Su ataque no le hizo ni cosquillas, y además como incrementó el número de enemigos, ahora New Blade duplicó el número de sus espadas. La cosa se puso muy fea, y era imposible esquivar las espadas de New Blade. Pero nuevamente New Blade, por alguna razón, o tal vez el prota estaba muy feo, quién sabe, no quiso seguir peleando y prefirió escapar. Yuseub volvió a quedar en ridículo ante la audiencia, pero quien estaba más cabreado era el prota, que le metió un madrazo por estorbar y no dejar que derrote a New Blade. Bien, a la mañana siguiente el prota amaneció en un hospital porque tuvo que irse a revisar luego de la pelea. Pensaba en lo que había ocurrido y que nunca esperó que New Blade apareciera así de repente. Mientras tanto, en la calle aparece un Crowell que estaba graznando. ¿Qué es eso? Pues es un monstruo del tipo inofensivo, con aspecto de cuervo, pero con 2 cabezas. Este era de tipo adivinación, y es que si graznaba en la cabeza izquierda era señal de mala suerte, y si era la derecha, pues de buena suerte. Y la gente estaba tranquila porque sí, estaba graznando en la derecha. El prota abrió su tablet para revisar las estadísticas y se encontró la noticia de que New Blade había escapado hacia el sur. La infamia de New Blade no era ninguna broma, y aunque la pelea del prota fue sin precedentes, él hizo que esa criatura pierda el deseo de pelear y se vaya. Sin el poder de los dioses, el prota hubiese marchado fácilmente, y aunque se puso más difícil desde que Yuseub se metió, de todas formas también hubiera perdido. Lo increíble de todo esto es que sobrevivió, y además luego de revisarlo en el hospital, el prota no estaba muy herido. Pero es muy valioso el conocimiento de que su pala sí estaba siendo muy efectiva al golpear a New Blade. Por cierto, en ese momento no podía encontrar su pala. En eso decidió prender stream, y de arranque ya tenía algunas buenas donaciones de sus seguidores. Todos le hacían la misma pregunta, y el prota aclaró que no era un superhumano, nada más lo que hizo fue por sentimiento de venganza. Además se había preparado muy bien física y mentalmente. Mas no dijo nada sobre la ayuda de los dioses, pero en resumen, les decía que es una persona normal como ellos. En eso entró este doctor diciendo que no se puede llamar normal a alguien que enfrentó a un monstruo como New Blade así, pero estaba bromeando con el prota y sus viewers. Y en eso este doc también se aprovecha de la transmisión para promocionar su hospital, algo que molestó un poco al prota. Bien, después de toda la pendejada, el doctor le dice al prota que no habían encontrado nada raro en él, pero para más estudios, los del gobierno querían diseccionarlo, como rana. El prota sacado de onda tipo ¿acaso estás mal del orto? Ni Burger iba a permitir eso. Incluso los dioses comentaban que debería liquidar a esos insolentes.
El doctor también le comenta que se llevaron su pala para hacer investigaciones. Qué vaina con el gobierno, en lugar de recompensar al prota se lleva sus cosas. Además, este doctor le da al prota un núcleo refinado, ya que mientras lo revisaban se dieron cuenta que no era compatible con ningún tipo de núcleo de monstruos. Les explico, un superhumano mantiene el núcleo de un monstruo que es adecuado para él, y solo puede usar el poder de sus núcleos en específico. Son incapaces de sacar poderes de los núcleos que no son adecuados, por eso es esencial que conozcan su núcleo, pero el prota no coincidió con ningún núcleo descubierto hasta ahora. En otras palabras, es el núcleo de un monstruo que todavía no habían asesinado.